Cuando el famoso lingüista Sergei Alexandrovich Tokarev habló en clase de las escrituras antiguas indescifrables, un alumno brillante e impetuoso mostró su desacuerdo. Cualquier sistema de escritura, dijo, producido por el hombre, puede ser leído por el hombre. Tokarev le preguntó si él sería capaz de demostrar su hipótesis, a lo que el joven Yuri Norosov contestó que sí, y escogió para su propósito la antigua escritura maya. Hoy que se cumple el centenario de su nacimiento, nos comunicamos con su alumna más distinguida, Galina Yershova, que se encuentra en Moscú, para que nos comparta más sobre este personaje que sin duda fue una de las mentes más brillantes del siglo XX. Gracias, Galina. Buenos días, sí, muchas gracias por invitarme. Sí, Galina, Norosov es un personaje que tiene luces y sombras, tiene hasta una de leyenda que hasta donde yo sé tú has desacreditado, pero me gustaría que nos dijeras en qué consiste la leyenda y que nos digas si es verdad o qué parte es verdad y cuál no. Javier, pues te digo que no solo una leyenda, hay muchas leyendas que surgieron alrededor de Knorosov. Sí, como cualquier genio siempre atrae toda la mitología encima. Entonces, y una así de la más que fastidiaban al mismo Knorosov era la leyenda sobre su participación en la Gran Guerra Patria. O ¿No sea, fue a la guerra entonces? ¿No estuvo en no, Berlín? no. No estuvo en Berlín, no fue a la guerra y más cólera le daba cuando le decían eso. Él decía, imagínese, y el soldado ruso llega a Berlín, que se acaba esa guerra sangrienta, que hay, pelean por cada calle y el soldado se pone a sacar libros o cosas de la biblioteca, o sea, robar, saquear. Me hubieran fusilado ahí mismo, él decía. Por eso a él le daba así, hasta ofendía y daba cólera, incluso la suposición de inventar esa historia. Sí, es una mentira. Es una mentira, pero bueno, corrió muchísimo, no sé si en otras partes, pero en México y parece también que en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, porque la inventó, fue la que lanzó, fue Michael Poe, y en su libro. Entonces, así, y yo estaba presente cuando estábamos hablando de eso en Leningrado, cuando él vino a visitar a Knorosov. Y Knorosov así desmintió, pero de todos modos Michael Poe sacó ese libro. Y después la productora de cine Yahoga Ruge mexicana igual metió ese fragmento a su película o su documental y yo protesté mucho, pero ay no, que eso se vende muy bien. Entonces así ya iba esa historia estúpida totalmente y siempre la repetían. Y una de las razones por cual yo hice mi libro publicando los documentos en el libro, porque adendum que tiene son puros documentos, justo porque ya pensé que hay que acabar con todas esas mentiras, mitos y inventos. ¿Qué otros mitos has visto en esta leyenda que se ha construido de Norosov? Sí, bueno, hasta, mira, hasta cómo lo describen. Unos dicen que era un joven hermoso, bonito, otros dicen no, que era uno que parecía así de la calle, así callejero, mal vestido. O sea, unas cosas increíbles. Unos dicen que era muy amable, cariñoso, otros dicen no, era una persona con quien no se podía ni hablar. Entonces, así a cada paso. Hay un escritor ruso, Bulgakov, que escribe la aparición del diablo en Moscú en los años 20. Igual, la descripción de ese diablo así está llena de contradicciones. Entonces, así lo de Knorozov como que repite toda esa leyenda increíble, porque a cada palabra se puede decir la opinión totalmente diferente. Y por eso yo en las memorias que puse en el libro, ahí cada uno puede verificar de dónde y viene cada leyenda. Galina, sin embargo, yo creo que esto forma parte del contexto de lo que fue también una realidad, la Guerra Fría, en donde incluso académicos de Occidente, digamos, y los que estaban en la Unión Soviética, pues no intercambiaban mucho y aprovechaban para desacreditarse, ¿no? Bueno, Michael Poe, con todo lo que era amigo, su esposa era de procedencia rusa, hija de un biólogo que se quedó en Estados Unidos en los años 20, y fue sí con la beca rusa hacia Estados Unidos y Michael Poe era agente de CIA, como él mismo lo confió un poquito antes de morir.
Entonces me imagino que él tenía su visión así del mundo y cómo hay que presentar y a Knorozov y a todos. Por eso ahí sí que sí es parte de la Guerra Fría que nunca se acaba al parecer. De hecho, a él se le reconoce el desciframiento de la escritura maya muchos años después, ya cuando la escuela de Estados Unidos había afincado, digamos, su terreno en la plataforma de los mayas como especialistas, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, en Estados Unidos dirigía la escuela esa de epigrafistas, digamos, aunque él no era epigrafista, era Eric Thompson. Eric Y era Thompson. un gran científico, sí, había hecho mucho para estudios del calendario maya y para muchas cosas, era arqueólogo, pero sin embargo, él como estudió solo un año en la universidad, él no tenía conocimiento, simplemente él ni entendía qué es el desciframiento. Entonces, sí, la escuela norteamericana estaba siempre bajo el pie así duro de Eric Thompson y no se atrevían a ir más adelante. Entonces, se quedó el campo libre para Knorozov. Y cuando Knorozov descifró la escritura, Eric Thompson sí entendió que Knorozov tenía toda la razón. Y poco a poco el mundo se movió porque ya se calcula, digamos, los estudios mayas antes de Knorozov y después de Knorozov. Así cambió totalmente la visión. Y así es la vida, así es la historia, porque si de otra forma ya no se puede estudiar a los mayas. Exacto. Entonces, en los años de la guerra, Norosov seguía estudiando en la universidad. Sí, él empezó a estudiar en la Universidad de Kharkov y él ya era así que con sus enfermedades, pies planos, que no lo aceptaban ir a la guerra, así, y incluso durante la guerra ya no aceptaban. Y en 41 él terminó segundo año de la universidad y empezaron los bombardeos de Ucrania, donde está Kharkov. Y Knorozov se retiró a la casa de su mamá y estaban así viviendo escondidos en un sótano porque los alemanes ocuparon la casa de ellos, así robando todo, como siempre hacen los europeos. Entonces Knorozov sí aguantó hasta que el Ejército Rojo entró por primera vez a Kharkov en febrero de 43 y él con su mamá y su hermana salieron así y lograron, él logró llegar hasta Moscú. En Moscú él se restableció para seguir sus estudios en la Universidad de Moscú. Y así fue su trayectoria. Entonces sí terminó la Universidad de Moscú, ahí hizo su tesis de maestría, lo que corresponde, después ya siguió toda la investigación. Y descifraba la escritura maya, todavía siendo estudiante, él ya había descifrado la escritura maya porque los libros se los consiguió en la Biblioteca Nacional Lenin, que está como a 200 metros de la Facultad de Historia donde él estudiaba. Vaya, estás desmontando todo un mito, toda una leyenda que ha circulado muchísimo en nuestro país. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Estamos conversando con la doctora Galina Yersova, que es la alumna más distinguida de Yuri Norosov, este personaje que descifró la escritura maya. Galina, entonces, desde que era estudiante Norosov, según nos dices, ya tenía algunos adelantos, digamos, en materia de descifrar la escritura maya. Sí, él, en el 43 él empezó este trabajo. Por ejemplo, los documentos del año 47 ya testimonian que él ya había descifrado la escritura maya, o sea, hizo como que la parte más básica y también ya había traducido la obra de Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán, o sea, ya del español antiguo. Entonces, así ya todo estaba hecho. Entonces había solo que pulir, digamos, el desciframiento, de presentar el desciframiento, y por eso la primera publicación sale en 1952, así sobre el desciframiento de la escritura maya. Lo publica en Entonces, Rusia. así que... Lo publica en Moscú o en la Unión Soviética. Sí,
sí, sí, sí, lo publican en la Unión Soviética y después publican en México también en una, ¿cómo se llama? Biblioteca obrera en español, así con apoyo de la Embajada de Rusia en México. Sí, también es el primer librito apareció en México. Ah, ese dato no lo tenía ni siquiera registrado dentro de la leyenda de Yuri Norosov, que se hizo una edición en español y en México. Sí. Sí, sí. Así es, porque eso sí era importante hacerlo conocer lo del desciframiento. Claro, eso fue las primeras publicaciones, pero la mayoría ya salió después de 1955, o sea, cuando Knorozov aprobó su tesis de doctorado de excelencia, que ya pasando según el sistema así, soviético y ruso actual, los dos niveles de doctorados. Así, y eso sí fue una cosa fantástica porque para el país que estaba saliendo de la guerra, que reconstruyendo derruidas, y entonces todos esos avances científicos se tomaban como una ilusión muy bonita para ir adelante. Sí. Entonces así Knorozov había hecho eso. Galina, ¿tú cuándo crees que los mayólogos en Estados Unidos ya tuvieron acceso, digamos, de manera concreta a los trabajos de Norosov? Mira, prácticamente de inmediato, porque la carta, famosa carta de Eric Thompson, tiene la fecha de 56, o sea, Sí, inmediatamente. así Sí, es. en 56 también Knorozov presentó en Copenhague, así en el Congreso de Maístas, presentó los resultados del desciframiento. O sea, de inmediato se supo lo que él hizo y todos tuvieron acceso a estos resultados de su trabajo. Y entonces allá que empezó gran discusión, sí, porque era una gran novedad para el mundo en realidad, no solo en la Unión Soviética, sino en todo el mundo. Entonces, digamos que le regatearon frente al gran público, pues ahora sí que el haber descifrado él o sentado las bases para descifrar la escritura maya. Sí, 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 él logró hacerlo claro, como él siempre decía, que los lingüistas franceses todavía en el siglo XIX ya habían captado el sistema silábico de la escritura maya, pero no lograron elaborar el sistema del desciframiento para llegar al final y dar pruebas de las lecturas. Después, así en los mismos Estados Unidos, hubo intentos de descifrar la escritura maya, pero Eric Thompson prohibió así simplemente, democráticamente. Wow. Entonces, sí, sí, casi se come a los que intentan hacerlo. Entonces, él dejó el campo libre para Knorozov y Knorozov analizó todo lo que hicieron los anteriores. Además, por ejemplo, un diccionario maya que publicó Martínez Hernández, mexicano, en 1928, creo, 26, él ahí puso cuál era el error de Diego de Landa, así cuando se apuntaba al alfabeto Landa. O sea, todo él reveló el mexicano. Sin embargo, en Estados Unidos ni hacían caso a lo que escribían los mexicanos. Es decir, y Knorozov sí, él leyó todo, apreció todo, entendió todo y entonces pudo en tranquilidad dar el resultado del desciframiento. Y sí fue un gran trabajo. El método ese de, ¿cómo se llama?, de estadística posicional, como se llama, es muy, muy pesado, como él dice, yo estoy como ese perito contador, es lo principal en el desciframiento. Pero sin Claro. embargo, sí, él hizo ese trabajo y ahí mismo empezó a ver cómo se puede usar las computadoras para ese trabajo así sucio, digamos, solo de cálculos, cálculos, cálculos. Así, y eso que las computadoras solo apenas estaban saliendo así y conociéndose en la ciencia. Pues qué interesante. Hay otra parte de la leyenda de Yuri Norosov y es que tuvo un atentado cuando llegó a Guatemala. ¿Es cierto esto? Ah, sí, cierto, eso, porque estábamos juntos, sí. Ah, ok. Eso, parte de Guatemala Show, así típico. Sí, porque estábamos allá y de repente empezaron a llamar por teléfono y decir que nos vayamos en 72 horas del territorio nacional
si no nos ponen una bomba en el carro. Entonces, y sí, una señora que estaba en la casa, en el edificio donde vivíamos, así dice, mire que a ustedes están vigilando, son unos matones y copiaron placas así del coche este. Y bueno, y con todo lo que nosotros presentamos y placas y todo, no lograron encontrar quién fue ni decir quién fue, pero Knorrosov se burlaba de eso. Él salía a fumar porque él fumaba muchísimo todo el tiempo y en la mañana salía a fumar y decía, bueno, ¿ya vinieron a matarnos o todavía no? Era su pregunta, así de buenos días. No, pues tenía sentido del humor. Nada de aquel hombre serio, adusto que también nos presenta, ¿no? Y después, ¿cuándo llega a México? ¿Viene a México? Sí, y claro, después de Guatemala, María Teresa Franco se animó mucho, así que pensando, bueno, si ya Knorrosov ya salió a Guatemala, también puede llegar a México. Y de parte de Lina fue ya la invitación que él llegó llegamos juntos otra vez en 93, llegamos a México por primera vez. Y eso sí, para él fue también muy, muy, muy así emocionante esa parte, porque él quería ver todo, por supuesto, así porque y habían preguntado qué sitios él quiere ver, y para él lo más importante era ver la ciudad de Palenque, porque el texto que él ya había leído sobre el sarcófago de Palenque, ahí salió que hay una mujer, había una mujer muy cercana al que estaba enterrado así, en el templo de las inscripciones, y la mujer, él decía, bueno, o era esposa o amante, pero sí que pretendía el poder también, así, pero por el texto, sí, eso se entendía. Y él cuando llegaba, él trataba de explicar eso, nadie lo entendía, y después ya encuentran a la llamada Reina Roja, así, ay, qué asombro, pero Knorrosov ya lo sabía todo, él eso quería ver, e incluso tenía ilusión de que él iba a estar allá en Palenque a buscar el edificio donde está enterrada la esposa así del jefe. La Reina Roja. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Galina. Galina Yersova, entonces ya la escritura maya no tiene más misterios, se puede descifrar cualquier estela, cualquier representación que encontremos en algún muro. Mira, descifrar se puede la escritura como un sistema de escritura, así es como un parto, así se descifró, ya nació el niño. De Entonces, acuerdo. como aprender un idioma, ya aprendiste una vez, ya puedes leer el texto. Entonces, sí, de los textos mayas, gracias a Knorrosov, podemos leer cualquier texto, pero ya no descifrar, ya está descifrado. Ya está descifrado, claro. Entonces, sí, es otro trabajo lingüístico, digamos. Sí, pero sí, ya se puede leer cualquier texto. Ahora tenemos que entender lo que leamos, ¿verdad? Sí, eso. Tú escribiste Pero un por, libro sobre... A ver, dime. no, es que justo eso es una parte de investigación y de teoría de Knorrosov, era la semiótica étnica, lo que él llamaba, porque para entender el texto, aunque lo leas palabra por palabra, hay que reconstruir el contexto de aquella cultura y Así aquel es. tiempo. Si no, no se puede entender nada. ¿Y qué cosas tú has descubierto, tú que has tomado la estafeta de tu maestro? Bueno, a mí lo que más me fascinó era la reconstrucción del zodiaco maya, porque los mayas tenían esa visión de cielo, bueno, conocimiento astronómico, pero al mismo tiempo el conocimiento astronómico estaba muy relacionado con el concepto de la vida eterna, del alma que se va, recorre el camino por el cosmos y regresa para volver a nacer. Entonces, ahí está la semiótica étnica. Había que entender cada imagen qué quiere decir, porque cuando dicen, ay, Dios N, Dios O, Dios no sé qué, no quiere decir absolutamente nada. Es como que tú te pones a contar la historia de Jesucristo
y dices el dios J, el dios P. Entonces, ¿qué? Eso no quiere decir nada. Igual de los mayas, la historia de la religión maya es cosa diferente. Y entonces, la reconstrucción del zodiaco maya que se pudo hacer gracias por parte al Códice de París, por otra parte a la lectura de las inscripciones en la cerámica maya, es una cosa fantástica, porque sí, ellos tomaban así la Vía Láctea como fenómeno astronómico y al mismo tiempo era como inicio de todo, padre y madre, primeros padre y madre, de los cuales después venían los linajes. Y el zodiaco estaba dividido en dos partes, una parte viva donde estaban los mamíferos y otra parte muerta donde estaban los mensajeros entre los mundos, o Wow. sea, reptiles y pájaros. Entonces, es una cosa tan fantástica en realidad, y el alma del difunto se iba y recorría este gran camino pasando por cada constelación, así zodiacal, y después salía de la constelación del Orión en forma de la estrella para volver a nacer. Y entonces cuando ya se hace como esa imagen, entonces ahí mismo ya muchas cosas se ponen claras, así no separadas, esto, aquello, pero se pone claro toda la visión de los mayas, el entendimiento de cómo está organizado el mundo. Y eso es lo más interesante, el modelo del mundo que tiene el pueblo para poder crear su propia sociedad, el mundo artificial, porque el medio ambiente es muy agresivo. Vivir en la naturaleza es o comerse la naturaleza o la naturaleza se te come. Entonces, pero sí, el humano cree el universo así artificial para sobrevivir y para que puedan vivir sus hijos. Y los mayas lo supieron hacer perfectamente bien. ¿Preparas un libro sobre esto, sobre el zodiaco? Bueno, yo ya lo publiqué, ¿Ya lo ya publicaste? lo tengo sí, publicado, sí. ¿Lo publicó ACAL también, donde publicaste pues, No, tu acá, acercamiento a no, Noroso? acá no lo publicó, eso publicamos en Guatemala sobre todo, los libros donde se explican así el método de usar la escritura maya, así la explicación como un manual, y también eso, el conocimiento astronómico, sí, pero sí estoy preparando también otro libro porque por ejemplo, en Guatemala, en uno de nuestros trabajos de campo de los años anteriores, descubrimos un sitio fantástico que era un observatorio, o sea, de la roca salía como una figura de un jorobado con carga, y ahí donde era su cara estaba hecho perforado un orificio como un ojo. El sol se levantaba y por el ojo empezaba a entrar la luz que corría Wow. por la roca, y allá estaban marcados así las posiciones del sol. O sea, y además está una brújula, una piedra pentagonal, pero de 1 metro cada lado, así, y Wow. exactamente orientada hacia oriente. Es tan increíble el cerebro humano, y siempre me acuerdo a Knorozov que él decía que no importa dónde esté el científico, en África, América, hacia Europa, Australia, siempre él quiere conocer el mundo. Eso de verdad lo comprueba lo que hicieron los mayas. Y bueno, también recordar a Noroso es recordar a una persona que tenía muy claro que cualquier obra de los hombres podía ser entendida y utilizada por otros hombres, aunque no fueran del mismo contexto, que es una de Cierto, sus es lecciones. ¿Qué otras cierto. lecciones nos dejó Noroso? ¿A ti qué Sí. te dejó? ¿Cómo? ¿Qué lecciones te dejó a ti personalmente? ¿En qué te Uy, ayudó más? muchísimas, muchísimas. En realidad, sabes, así más vivo, más entiendo que muchas cosas estoy reproduciendo desde la forma de comunicarme con la gente, de enseñar a mis alumnos, de tratar a la gente. Todo lleva eso, lo que se llama la escuela Knorozov, así de generar ideas y compartir ideas sobre todo. Porque, por ejemplo, para Knorozov, cuando él decía que es una persona inútil, él decía, a ese no se puede ni robarle nada así de ideas. Y él mismo producía ideas en cantidades, y lo que le faltaba es siempre las personas que elaboren sus ideas. Él regalaba las ideas. Y a mí me encanta eso y tratamos de hacer igual. Por eso, por ejemplo, nuestros proyectos siempre publicamos todo en acceso abierto. Nunca estamos ni cobrando
por nada como hacen algunos, así ni escondiendo nuestros datos, sino al revés, ofreciendo todo. Y sí es enseñanza de Knorosov. Pues muchísimas gracias, Galina Yersova, una alumna distinguida de Yuri Knorosov, ese hombre que nos sigue dando lecciones no solamente en materia de la escritura maya, sino como ejemplo de que el conocimiento se comparte y se hace de manera colectiva. Gracias por aceptar esta llamada hasta Moscú. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por habernos acompañado y los esperamos aquí la próxima semana en Debate 22.